Buena semana, ¿cómo les va? Aquí estamos, reencontrándonos a través de la pantalla de TV Ciudad, abriendo la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Y empezando la semana, terminando octubre. Terminando Increíble. el mes. Terminando el 10º mes del año, que nos tuvo bastante más primaverales y con calor en días anteriores que hoy, por ejemplo. Sí, nos tuvo. Brilló por su ausencia, Sí, y nunca tan bien dicho. Exactamente, pero siempre está, dicen. Bueno, sí, ¿No? esperemos verlo un poco más seguido, sobre todo ahora que viene noviembre, eso va a ocurrir. Aunque también es cierto que se dan otros fenómenos que por ejemplo, han generado problemas como las lluvias, los vientos. Sí. Ha venido en ese sentido muy cambiante. Eso pasó el fin de semana también hoy, y el fin de semana además sucedieron otras cosas. Sucedieron otras cosas, agenda de Fiscalía de lleno, porque el fiscal de Corte, Juan Gómez, ordenó una investigación administrativa en la Fiscalía Penal de Delitos Sexuales de Montevideo, que está a cargo de Alicia Ghione, tras conocerse chats difundidos en Canal 4 que involucrarían a la fiscal, mencionada justamente, y a algunas víctimas del senador o del ex senador Gustavo Penades. Además, Ghione pidió abstenerse en la investigación contra el periodista Ignacio Álvarez, que estaba a su cargo por la difusión de material íntimo vinculado a una denuncia de violación de comienzos del año pasado. Ahora presten atención, hay que seguir este hilo. Sí. Hay varias causas penales vinculadas a este tema. Ghione hizo una denuncia contra el periodista Álvarez y también la militante nacionalista y denunciante de Penades, Romina Celeste Papazo, denunció al comunicador. A su vez, Álvarez denunció a Romina Celeste Papazo. Todos estos expedientes están a cargo del fiscal de flagrancia y turno de Montevideo, Leonardo Morales. Y ahora sí, desatados esos nudos, cambiamos de tema. Sí, vamos a repasar los titulares. Autoridades de los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores comenzaron a declarar en Fiscalía por la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. Hoy lo hizo el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel. Un brote de diarrea aguda afectó a 81 pacientes de la colonia Etxepare. Hay 15 casos activos y ACE investiga la causa, si fue la causante de la muerte de 3 pacientes de ese centro de salud. La Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado estudia el proyecto de ley de participación política paritaria presentado por la senadora nacionalista Gloria Rodríguez, que cuenta con apoyo de la Red de Mujeres Políticas de Uruguay y de Varones por la Igualdad. En Uruguay hay 17.000 casos de cáncer al año y es la segunda causa de muerte a nivel nacional luego de las enfermedades cardiovasculares. La Federación Uruguaya de la Salud reclamó que se instale la comisión de seguimiento que se creó para asegurar que las y los extrabajadores de Casa de Galicia pasen a trabajar en otras mutualistas. El Frente Amplio realizará un plenario en Maldonado el 18 de noviembre donde presentarán las 4 precandidaturas a la presidencia. El politólogo Rafael Piñeiro aseguró que el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos no soluciona los temas de fondo. El especialista afirmó que Uruguay tiene un déficit institucional en esta materia. El 28 de noviembre se correrá la 28ª edición de la carrera San Felipe y Santiago, que comenzará en el Hotel Sofitel de Carrasco y finalizará en el cartel de Montevideo de Pocitos. El ejército israelí prosigue su ofensiva en Gaza y afirma haber matado a 4 altos dirigentes de Hamás, mientras que Netanyahu dijo que no aceptarán un alto el fuego. Además, se confirmó la muerte de una rehén alemana. El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, intimó a las empresas petroleras a que solucionen la escasez de combustibles que aqueja al país, amenazando con prohibir la exportación, entre otras medidas. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy, a quienes nos siguen en vivo por YouTube y también a quienes nos escuchan a través de la radio de la Universidad de la República, Uniradio 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Martín. Y bajo lupa la colonia o la ex colonia de Etxepare y la salud de buena parte de la gente que allí reside, de la población interna. Tema de uno de los móviles de hoy con Martín Duarte, que ya brinda su adelanto. Así que, Martín, contanos un poco más. Bienvenido. Así es, como ustedes señalaban, este brote ha llevado a una investigación administrativa por parte de ACE y también la preocupación acerca de un pico que tuvo alrededor de 81 pacientes contagiados por este brote de diarrea aguda. En la jornada de hoy, un comunicado de ACE informó que hay 15 pacientes justamente padeciendo la enfermedad. En un ratito vamos a estar conversando con las autoridades de ACE a propósito de esta investigación y cuál es la situación actual. Y nos quedamos en el Parque Valle, aunque cambiamos de tema. Juan Aldecoa, ¿cómo te va?
Compañeros, compañeras, buenas tardes. Se está desarrollando en el Hospital de Clínicas la jornada nocturna de donación de sangre. 1 de cada 10 personas internadas te necesitan, es el eslogan de esta edición 2022 de la jornada de donación de sangre. En un ratito nos extenderemos en el tema, veremos cómo se está desarrollando la jornada junto al doctor Ismael Rodríguez, el responsable de la unidad de medicina transfusional, así que en un ratito ampliamos más sobre este tema. Muy bien, ahora les comentamos lo que va a suceder en el informe de hoy. Vamos a tener un informe especial en el que vamos a estar compartiendo los nuevos cambios en el bachillerato, porque como ustedes saben, la transformación educativa ha ido evolucionando paso a paso, se han ido dando las distintas aprobaciones en las currículas, en las nuevas currículas. La última aprobación que tuvimos fue en la semana pasada, en los últimos días de la semana pasada, y en el informe de hoy, en unos minutos nada más, vamos a estar compartiendo las nuevas asignaturas, los nuevos trayectos de quinto y sexto de bachillerato de los liceos públicos. Así que quédense porque vamos a estar comparando lo que existe hoy en día con lo que va a existir dentro de un tiempo y cómo se va a dar ese proceso de transformación. Y les contamos que la Comisión del Senado analiza el proyecto de ley de representación paritaria presentado por la senadora nacionalista Gloria Rodríguez. Estuvieron allí presentes 2 colectivos que se pronunciaron a favor de esta propuesta: el Grupo Varones por la Igualdad y la Red de Mujeres Políticas del Uruguay. Me interesa sacar el proyecto de Gloria Rodríguez, que por lo menos garantiza la paridad vertical, listas en las cuales un hombre y una mujer hombre. Nuestro país ocupa el triste lugar del 100 y 117, creo, en el concierto de los países latinoamericanos en tener una ley paritaria. Nos parece un buen proyecto, nos parece un avance, no es obviamente el ideal, pero la paridad es un paso en el camino de la igualdad. Desarrollo informativo, empezamos hoy por el tema de portada, porque el fiscal de corte, Juan Gómez, ordenó una investigación administrativa a la Fiscalía Penal de Delitos Sexuales tras conocerse algunos chats difundidos anoche en Canal 4 que involucrarían a la fiscal Alicia Ghione y a algunas víctimas del ex senador Gustavo Penades. Además, Ghione solicitó abstenerse en la investigación contra el periodista Ignacio Álvarez, abierta el año pasado por la difusión de material íntimo asociado a una denuncia de violación grupal en Cordón. A través de un comunicado, el fiscal de corte Juan Gómez dispuso el inicio de una investigación administrativa en la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales de sexto turno, a los efectos de esclarecer los hechos vinculados a presuntos mensajes de chat entre la titular de esa sede y víctimas y/o terceros del denominado caso Penades y la eventual individualización de responsabilidades. En la emisión de Santuiseña de este domingo se publicaron charlas entre Ignacio Álvarez y la fiscal Alicia Ghione a cargo del caso que investiga al ex senador Gustavo Penades por explotación sexual de adolescentes. Además, se mostraron chats con algunas de las víctimas en las que Ghione señalaba el involucramiento de la masonería en el caso. A su vez, la fiscal le hizo llegar a Álvarez a través de una de las víctimas el pedido de no revelar la identidad de las mismas. Allí la fiscal le recordó que tenía a su cargo el caso que lo investiga por la divulgación de material íntimo sin consentimiento asociado a la denuncia de una violación grupal en Cordón en 2022. Por este caso, la fiscal Alicia Ghione solicitó este lunes al fiscal de corte Juan Gómez derecho de abstención por razones de decoro o delicadeza en esa causa que tiene como imputado al periodista Ignacio Álvarez. Gómez autorizó de inmediato la solicitud. El resto de las causas penales vinculadas a este tema, la denuncia que realizó Ghione contra Álvarez y Romina Celeste Papazo contra Álvarez, así como la denuncia que éste presentó contra Papazo, serán siendo instruidas por el fiscal de flagrancia y turno de Montevideo de octavo turno, Leonardo Morales, y serán resueltas a su tiempo conforme a derecho. Seguimos en tema. La militante nacionalista Romina Celeste Papazo dijo estar muy angustiada debido a que Canal 4 también publicó chats entre ella y el periodista Ignacio Álvarez sobre las denuncias presentadas contra Penades. Papazo fue la primera denunciante, por lo menos a nivel público, del ex senador Penades y dijo que el periodista Álvarez está intentando ensuciar un caso grave.
Fue una burla constante, un ataque contra mi persona, con motivos personales, porque era una discusión personal que tenía que seguir en la justicia y él decidió usar el poder que tiene a través de una cámara de televisión para venir a atacarme y no dejar comunicarme, ¿verdad? Y después fue todo humo, ¿viste? Porque no tenía nada en sí contra la fiscal, decía que tenía charlas comprometedoras, no hubo nada, fue todo mentira, fue todo humo, fue todo bomba, todo un show mediático, espantoso, lo peor de la televisión uruguaya que vi en mi vida y que me tocó ser parte de ello, ¿viste? Me tocó ser parte de eso y la verdad que angustiada porque se está intentando ensuciar una causa y a una fiscal que ha dejado todo en su trabajo y me angustia de que estas cosas opaquen o hagan tapar lo horrendo de todas las cosas que han pasado durante estos últimos 20 años. No es solamente yo, Romina Celeste, sino las otras personas, chiquilines, menores de edad. Es un tema muy delicado que lo que ha hecho esta persona no tiene perdón. Papazo consideró que se está intentando politizar la causa y desmerecer un gran trabajo de la Fiscalía. Y intentaron que yo pase conversaciones, esta persona empezó tipo a llamarme, a molestarme, nada grave, nada del otro mundo, pero termina siendo como una denuncia para una restricción porque ya era tipo un acoso. Y en esta lógica de denuncias cruzadas que se está dando, Papazo denunció a Ignacio Álvarez por violencia psicológica y por eso deberá comparecer ante un juzgado de familia este martes. Además, la fiscal Ghione presentó una denuncia penal contra el periodista por un presunto intento de extorsión. Ahora sí, seguimos adelante y les contamos que este lunes autoridades de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores comenzaron a declarar en Fiscalía por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcel. La semana pasada declararon integrantes del servicio diplomático que responsabilizaron a la cartera del Interior. El primer jerarca que declaró en Fiscalía fue el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, un actor clave en este proceso. En septiembre y noviembre de 2021, Maciel le envió varios mensajes por WhatsApp a la ex vicecanciller Carolina H. para saber sobre la situación de Marcet en Dubái. Hola, Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Uruguay por documento falso? Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible, escribió Maciel en noviembre. Fiscalía debe establecer cuál fue el motivo de la consulta, qué hizo con la información que recibió y por qué el ministerio no adoptó ninguna medida para impedir que Marcet obtuviera el pasaporte. A su salida dijo que no podía hablar por la reserva de la investigación. Reserva del Código de Procedimiento, el artículo 259. No podemos hacer declaraciones, está bajo la reserva de Fiscalía. Les agradezco mucho que hayan venido. Capaz que hay oportunidad de conversar más adelante. Ahora, reserva, hay que conservar la reserva, que no haya filtraciones, entonces por eso no puedo hacer declaraciones. También serán interrogados los máximos jerarcas de los Ministerios del Interior y Relaciones Exteriores. El martes comparecerá el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el miércoles la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., y el viernes el canciller Francisco Bustillo. El testimonio de los jerarcas se concreta tras la declaración de varios mandos medios de la Cancillería, entre ellos el embajador Álvaro Seriani y la cónsul Fiorella Prado, quienes apuntaron a la responsabilidad del ministerio en la expedición del pasaporte. Incluso el diplomático Fernando Pereda aseguró que el decreto 240/2018, el más vigente sobre la regulación de expedición de documentos de viaje, establece claramente que la expedición del pasaporte y la cédula de identidad, aún en el extranjero, es responsabilidad del Ministerio del Interior. Ahora cambiamos de tema porque, tal como lo adelantamos el viernes, no habrá aumento de los combustibles en el mes de noviembre. El Poder Ejecutivo determinó que las tarifas máximas de los principales combustibles se mantendrán sin cambios justamente en noviembre, luego de que los precios de paridad de importación registraran una elevada volatilidad durante el último mes, esto es octubre, debido a acontecimientos internacionales que incidieron en los mercados energéticos. Según el comunicado del Ministerio de Industria, Energía y Minería, la nafta Super 95
A5 continuará a 77,54 pesos como precio máximo de venta al público, mientras que el gasoil se situará en 59,39 pesos por litro como precio máximo en surtidor. El precio al público del Supergas, en tanto, también se mantendrá en el valor actual de 76 pesos con 75 por kilo, lo que deja la garrafa de 13 kilos en 998 pesos. Presenta Antel, que ahora te da Disney Más y Star Más al mejor precio. Hay preocupación por la situación sanitaria de los internos de la colonia Etxepare. ¿Cuál es la situación, Martín Duarte? Bueno, vamos a profundizar, justamente lo comentábamos en el inicio del informativo. Estamos con Mario Torales, es doctor, infectólogo, adjunto de la presidencia de ACE, justamente para conocer qué factores desencadenaron este brote y cuál es la investigación que está llevando adelante ACE. Doctor, buenas noches en primer lugar. ¿Qué es lo que desencadena en particular este brote que llegó a su pico el viernes pasado con 81 casos, verdad? Sí, este brote epidemiológico de diarrea aguda en la institución Seremos del 19 del 10 se viene registrando. En la primera instancia fueron 47 casos, después hubo, como bien usted dice, el 27, un pico de 26. La mayoría de estos último pico han sido casos leves, algunos de característica moderada, pero se resolvieron todo en la institución con seguimiento clínico por parte del personal técnico y no técnico, en el cual ninguno requirió alguna internación o un traslado a un hospital de mayor especialización. Hoy actualmente tenemos solamente 15, también son todos casos leves, de hace 12 horas no registran elementos clínicos destacables, vienen evolucionando bien y en resolución de todos sus síntomas. Le consultaba acerca de qué se especula puede ser el causante, sobre todo por las características y la distribución de los pabellones. Ahí va. Bueno, la forma de cómo se registró condice con una enfermedad de transmisión por los alimentos. Por lo cual se están ahora investigando a nivel del sector de elaboración y producción de alimentos de Seremos, cuáles han sido sus fallas. Es un área compleja dentro de la institución, además son varios procesos, cada uno de ellos tienen que cumplir estrictamente los protocolos para que no ocurran estos eventos, porque son tanto en la recepción como en el almacenamiento, producción, elaboración y después distribución. Cada uno de ellos tiene puntos críticos en el cual se tienen que obedecer y atenerse a los protocolos, pero muy probablemente alguna falla de alguno de estos puntos es que realmente se llevó a que se produjera una enfermedad de transmisión del alimento en la institución Seremos. Usted hablaba del primer foco que se dio el pasado 19 de octubre con 44 casos aproximadamente. ¿Se demoró por parte de ACE, por un lado, en la comunicación a los familiares, al hacer justamente el comunicado en la jornada de hoy y en el proceso de investigación? ¿Qué mirada se hace sobre ese tema? Cuando ocurren estos eventos, y son eventos agudos, son eventos adversos que ocurren dentro de una institución, que está dentro de lo que se llama infecciones asociadas a los sistemas de salud o a los cuidados de la salud en el medio hospitalario, generalmente ocurre un evento así, se le llama a los familiares. Eso, la dirección tiene muy bien los protocolos de actuación con respecto a eso. Y después se siguen los cuidados clínicos, ¿no? Los cuidados clínicos nunca se abandonaron. Desde el primer día el Ministerio de Salud Pública se hace la notificación, porque todo brote epidémico en una institución hospitalaria se debe de hacer la denuncia al Ministerio de Salud Pública y vienen monitoreando la situación, dando su apoyo correspondiente. Le consultaba justamente porque los primeros casos a nivel público se conocieron el fin de semana, ¿no? Sí, realmente la metodología de comunicación es una cuestión particular de las instituciones. Lo que sí nos atañe a nosotros como funcionarios técnicos es dar asistencia a los pacientes. Los pacientes en ningún momento se alejaron de los protocolos de actuación con respecto a la asistencia de los mismos, y es así que hoy por hoy tenemos nada más que 15 y viene resolviéndose. En definitiva, el brote todavía no cesó.
Si aparecen otros casos, estamos dentro del contexto de brote. Por lo tanto, vamos a estrechar, a hacer minuciosamente nuestro trabajo y nuestra función de tratar de hacer las pesquisas a aquellos pacientes que necesiten nuestra atención si están en el contexto de brote epidemiológico. Doctor, el pasado 19 de octubre se da 3 fallecimientos en la ex colonia Etxepare. Se está investigando si pueden ser a consecuencia de este brote. ¿Se sabe un poco de las características de las 3 personas fallecidas? Bueno, en el primer día de donde hubo más registro de casos de diarrea aguda o de gastroenteritis aguda, hubieron 3 fallecidos de personas jóvenes, en el cual inmediatamente se conformó la Comisión de Seguridad del Paciente, donde es un equipo multidisciplinario, y están viendo si existe una asociación con el brote epidemiológico de diarrea aguda o no, o fueron otras causas del fallecimiento. Eso es lo que se está investigando y bueno, y elaborándose el informe, porque son informes en el cual se tienen que auditar historias clínicas y ver sus características para ser asertivos en la información, la comunicación de por qué fallecieron las personas. Fueron muertes no esperables de personas jóvenes, sí se hace ya por protocolo en citar y conformar la Comisión de Seguridad del Paciente para que investigue. Me comentaba a propósito del foco que se especula que sea alimentario, ¿no? Del brote. Pero se tomaron el protocolo a nivel de higiene justamente para tratar bueno. Por eso, todos esos procesos que le acabo de decir, que conforman en el área de elaboración y producción de alimentos, se están buscando cuáles son los puntos críticos que fallaron. En algún punto falló, puede ser, como usted dice, en la higiene, pero hay otros más que son también tan delicados que podrían explicar la realidad que hoy vive Ceremo. Y, por supuesto, ya empezamos con medidas correctivas que está llevando a cabo la dirección del hospital, liderada por el doctor Federico Sacchi, y conjuntamente muy involucrados también los funcionarios, porque no es la primera vez que ocurren brotes de este tipo. En el 2007 hubo brotes de tifoidea, no hace mucho, en el 2021, tuvimos brotes de COVID, es decir, y en todas estas situaciones hay un compromiso por el funcionariado y bueno, en definitiva se va a tratar de resolver el tema. Doctor, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Compañeros, una primera mirada a propósito de este informe, esta investigación que está haciendo ACE, para conocer un poco más en detalle las causas de este brote que al día de hoy tiene a 15 pacientes justamente todavía padeciendo la diarrea aguda. Presentó Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Gracias, Martín y equipo. Cambiamos de tema otra vez desde estudios, porque el politólogo Rafael Piñeiro dijo que el proyecto de ley sobre financiamiento de campañas políticas no brinda soluciones de fondo. Aseguró que las donaciones no representan el mayor de los problemas que enfrenta la iniciativa a estudios del Poder Legislativo. Si bien son avances, en algunos sentidos, soluciona algunos problemas graves que tiene la ley de 2009, todavía está lejos de ser una regulación de financiamiento exigente para los partidos políticos en Uruguay. Hay una especie de doble discurso del sistema político, de que, bueno, sí, lo vamos a ver, pero lo vamos pateando para adelante. Sí, yo creo que yo no sé si doble discurso, pero sí hay una necesidad de responder cuando se acercan los momentos electorales a un tema en el que, de alguna manera, los propios partidos saben que están en falta en relación a las carencias que tiene la ley, las carencias que ellos conocen respecto a esa ley y las carencias en particular de la aplicación de esa ley. Nosotros deberíamos entender a las donaciones como participación política, ¿no? Las donaciones no pueden entenderse como inversión. En el momento en que nosotros entendemos que alguien dona a un partido político como una inversión, ahí hay un problema. El grueso de la gente seguramente lo entiende como una inversión. Exacto, pero eso no debería ocurrir. Y cambiando de tema, les contamos que Pablo Abdala renunció a la presidencia del INAU para dedicarse a la campaña política. Hizo un balance positivo de su gestión, dijo que mejoraron las respuestas en distintas áreas y en particular destacó las que se han dado en los últimos tiempos a nivel de adopciones.
Hubo un cambio muy significativo en el régimen de las adopciones, primero en la ley de urgente consideración y después o concomitantemente en la gestión, en la reorganización interna que realizamos para responder precisamente a los plazos que en la ley de urgente consideración se establecieron, y en ese sentido logramos una eficiencia muy importante en la respuesta que determinó que en 3 años consecutivos, y ya me estoy refiriendo por lo tanto al año 2023, 21, 22 y 23, se alcanzara el registro máximo de las adopciones desde que se llevan registros, que es el año 2001. Y en ese sentido tuvimos 125 integraciones en el 2021, 151 en el 2022 y en el 2023, cuando todavía no ha terminado el año, ya estamos en las 161 adopciones. Tras su renuncia, Abdala se dedicará a la campaña política en la agrupación de centro que apoyará la precandidatura de Álvaro Delgado en las internas del Partido Nacional. Ahora empezará un tiempo nuevo, que será un tiempo de carácter político y que implicará, por supuesto, involucrarnos en el proceso electoral, que vamos a acompañar la candidatura de Álvaro Delgado, pero viene una etapa de reordenamiento que todavía no la tenemos definitivamente resuelta porque hemos trabajado hasta el último día en nuestra responsabilidad y nos hemos concentrado en eso como corresponde, y es a partir de hoy que en tal caso empezaremos a trabajar en otro plano y con la perspectiva, por supuesto, del tiempo electoral que está por venir. Abdala presidió INAU desde el 1 de abril de 2020 hasta el pasado viernes 27 de octubre. Y seguimos en cuestiones en parte preelectorales porque este martes en el Teatro El Galpón el Frente Amplio va a celebrar el aniversario número 19 de su victoria electoral del año 2004. Además, el 18 de noviembre sesionará en Maldonado el plenario nacional y allí se presentarán las 4 precandidaturas presidenciales de la fuerza política. Y bueno, también recordar en este acto la figura de Tabaré Vázquez, que va a ser el nombre que va a tener nuestro congreso programático, y al mismo tiempo tomarlo como el cierre de los diálogos por Uruguay, esta recorrida que hemos hecho a lo largo y ancho del país para mostrarle y proponerle nuestra propuesta de bases programáticas a diferentes organizaciones e instituciones, en paralelo a que este programa está siendo discutido por los comités de base para terminar de cerrar y aprobar este programa en el Congreso de diciembre. Y el 18 de noviembre lo que tenemos es nuestro próximo plenario nacional que define y propone las candidaturas al Congreso del Frente Amplio. Este cierre que estamos proponiendo mañana y esta actividad cierra los diálogos por Uruguay, que iniciaron con el Frente Amplio Te Escucha, con la recorrida para escuchar a organizaciones e instituciones a lo largo y ancho del país, y tuvo este segundo ciclo de recorridas que implicó más de 300 reuniones, que recorrió todos los departamentos y que lo que tuvo en esta instancia la finalidad de mostrar nuestras bases programáticas para que las organizaciones la conocieran, las instituciones en cada localidad, en cada barrio pudieran conocer las bases programáticas. Y ahora abordaremos parte de lo mucho que se está discutiendo en los últimos tiempos con respecto a cuestiones educativas. Quien estudió e investigó en detalle los cambios de esta nueva propuesta de bachillerato es nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, que por suerte la tenemos aquí para que nos cuente. Muchas gracias, Nati, muchas gracias, Tincho. Así es, hoy estuvimos durante toda la jornada entrando a este último documento aprobado por el CODICEN, que lo que hace es determinar la nueva currícula de quinto y sexto de bachillerato y también de UTU. Hoy nos vamos a concentrar justamente en el bachillerato de los liceos públicos y cuál es el plan que tiene esta ANEP, este CODICEN, para quinto y sexto de bachillerato, que en realidad también, y formalmente en realidad, son segundo y tercero de educación media superior. Tenemos que adaptar a ese cambio que no es fácil. Claro. Importante, ahí no hubo cambios como las hubo en ciclo básico, que ahora son séptimo, octavo, noveno. No sigue con décimo, ¿no? Siguen siendo primero, segundo y tercero de educación básica, de educación media superior. Bien. Así que eso es lo primero a aclarar. Decirles que esta aprobación, para entrar un poco en contexto político, estuvo mediada por la renuncia de Robert Silva. Fue en esa sesión, su última sesión, que se aprobó justamente esta malla curricular, y esto claramente tuvo un significado, tuvo un peso, aunque no haya sido la razón por la que se haya votado, porque de alguna manera Robert Silva sale del CODICEN, sale de la ANEP con este sello de haber terminado hasta sexto no los programas, sino las mallas curriculares de la transformación educativa que estuvieron impulsando por parte del gobierno, y así se retira hacia su campaña electoral ya como precandidato del Partido Colorado. Este es
uno de los pasos más importantes de la transformación educativa. ¿Es el último paso de esta transformación? Es el último paso de la carrera dentro del Codicen de Robert Silva, pero no es el último paso de la reforma, porque de hecho ahora queda una cuestión fundamental, que es la definición de los programas de estas asignaturas que ahora se aprobaron. Es decir, si bien está la malla curricular, la nueva malla curricular, todavía no están definidos los contenidos y lo que efectivamente van a aprender los y las estudiantes en los liceos con este nuevo programa. Así que queda un paso fundamental, que es la definición de esos programas. Y además también queda la definición aún como algo importante de la transformación educativa, de la nueva currícula del Consejo de Formación en Educación, es decir, lo que conocemos como el IPA, la formación de docentes y también otros que no son el IPA, que están dentro de la formación en educación. Magisterio, por ejemplo, nada menos. Magisterio, por ejemplo. Y también queda, y esto es ahora, en los próximos meses, porque es algo que tiene que arrancar el año que viene, que es la definición de los programas de cuarto año, es decir, de primer año de bachillerato. Eso se tiene que definir en las próximas semanas. Es importante mencionar que si bien se aprobó esta currícula y estos programas se van a hacer, esta nueva implementación no se va a hacer hasta luego del año que viene, es decir, hablando de quinto y sexto de bachillerato. Es importante tenerlo presente porque además se va a implementar esto que se define ahora con otro gobierno. No sabemos de qué signo, pero sí va a ser de otro gobierno porque ya no dan los tiempos para que el año que viene se implemente esta nueva malla curricular. Te voy a hacer una pregunta antes, te voy a decir que capaz que se puede mover la cadenita para que no toque el micrófono y entonces ahí sí, te voy preguntando otras cuestiones que se plantean. Por ejemplo, se discutió mucho y eso generó alarmas, protestas, la eventual eliminación de algunas asignaturas, en el caso de astronomía, en el caso de geografía. ¿Qué queda de eso finalmente? Bueno, es importante saber que, y lo estuvimos hablando hoy con el consejero oficialista del Codicen, Juan Gavito, que hubo algunos cambios y modificaciones a partir no de la conversación con la SATADE, que ha sido bastante compleja, pero sí de la conversación con agrupaciones profesionales de diversas disciplinas, y hubo una marcha atrás con algunas cosas que se habían presentado en un primer borrador. Así que hubo cambios y si te parece, Martina, ahora sí, con este pie, vamos a arrancar a meternos de lleno en cuál es esta transformación en la malla curricular, cuáles son los cambios. Y vamos a ver en particular, como les habíamos dicho, quinto y sexto de bachillerato. Aquí lo que estamos viendo es quinto de bachillerato. Esta es la malla que aprobó el Codicen y hay algunos cambios importantes, como por ejemplo estamos viendo que se divide cuarto, que ya es donde ya arrancan las orientaciones, en nuevas orientaciones, en nuevas formas de llamarle a estas orientaciones. Y además de eso, hay un trayecto que se llama trayecto exploratorio, que es obligatorio, que ya empieza a dar pautas, aunque sea un espacio común obligatorio, ya empieza a dar pautas para esa especialización profesional que se está buscando y que se profundizará justamente en sexto. Así que en esta creación que hicimos desde MB Noticias, van a ver en azul las materias que cambiaron, ya sea en horario, en nombre o en ubicación, y en verde las que permanecen igual. Recuerden que filosofía, por ejemplo, que está en verde, era una de las que se había cuestionado, va a continuar con 3 horas, literatura dentro de este trayecto exploratorio, como les decíamos, obligatorio, pero ya ubicado y orientado hacia la creatividad y lo artístico, permanece con 4 horas. Luego se mantiene casi incambiado dentro de ciencias y tecnología, lo que conocíamos como quinto científico, todas las materias en la misma cantidad de horas. Hay modificaciones importantes en ciencias sociales y humanidades, lo que era quinto humanístico, modificaciones en sociología, por ejemplo, que tenía 4 horas pasa a tener 5, en historia, que tenía 6 horas pasa a tener 4, y en esta materia tan discutida que fue geografía, que pasa a llamar territorio uruguayo y sociedad, que tenía 4 horas y pasa a tener 3. Esto ya es en el trayecto de profundización elegible, es decir, aquí están las optativas. Y luego, en el creativo artístico, lo que conocíamos como arte y expresión, se mantiene igual música y teatro, historia del arte, y modifica esta materia nueva que no estaba anteriormente, que es conciencia corporal y arte, que se agrega con 2 horas. Luego, y esto no es para nada menor, porque acá se concentran también algunas de las discusiones que hubo con respecto a esta malla curricular, que es este trayecto, este espacio, que así lo llaman, espacio
opcional autonomía curricular, que les permite a los estudiantes elegir una de estas materias para desarrollarse, para profundizar, que son ciencias del espacio y tecnologías aplicadas, que es donde entraría astronomía, tan discutida, patrimonio cultural, ciencias de la computación, salud y bienestar, educación financiera, deporte y recreación, también donde estaría educación física que conocíamos, y comunicación audiovisual, una materia que también tenía un peso dentro de artístico y que salió de allí. Ahora vamos a ver cómo quedó, bueno, me olvidé de decir, perdón, en alfabetizaciones, que es un trayecto común, matemática e inglés, biología y educación ciudadana también tuvieron modificaciones de cantidad de horas. Matemática pasó de 5 a 4, inglés de 3 a 4, ahí hubo cambios en cuanto a cuáles aumentaron y cuáles disminuyeron. Biología pasó de tener 2 a tener 3 horas y además pasó a estar en el trayecto obligatorio, ¿no? Anteriormente estaba dentro de humanística, y comunicación visual, que pasó a tener 3 horas en este trayecto común, exploratorio, obligatorio, y antes se encontraba solamente dentro de científica o de biológica. Así que bueno, así queda, de alguna manera lo vamos a compartir también por las redes de Medio de Noticias para que lo puedan ver, este trayecto vinculado a quinto. Ahora vamos a pasar a sexto, que es un poquito más extenso, porque como ustedes saben, en sexto hay más especialización vinculada a las orientaciones, y estamos viendo el trayecto común arriba, que mantiene únicamente incambiado literatura con 3 horas, luego se modifica inglés, que tenía 3 horas, pasa a tener 4, metodología de la investigación, una materia nueva que se introduce con 2 horas, y filosofía y crítica de los saberes, que iba a desaparecer, permanece, pero en vez de con 3 horas, con 4, es decir, se aumenta la cantidad de horas. Y ahora sí nos metemos en el trayecto específico de cada uno, ciencias y tecnología, que es cómo se colapsaron, cómo se unieron la orientación físico-matemática y matemática y diseño, en las que cambiaron todas las materias, excepto física, que se mantuvo con 5 horas. Es decir, la cantidad de horas de cada materia se cambió, y además se agrega algo que tiene que ver con esta unión entre dos orientaciones, que es que hay una materia que es optativa, digamos, que pueden elegir quienes eligen ese trayecto, entre química e historia del arte. Entonces, historia del arte está más vinculado a lo que había anteriormente en la opción matemática y diseño, y química en física, matemática. Luego, ciencias de la vida, que es donde se colapsaron, donde se unieron, se ensamblaron lo que tiene que ver con biología y agronomía. También miren que la cantidad de cambios que hubo en la cantidad de horas, solo se mantuvo química con 6 horas, luego hubo cambios en cada una de ellas, y nuevamente se puede elegir entre biología vegetal, lo que sería más vinculado a agronomía, y biología humana, lo más vinculado a la biología tradicional. Ciencias sociales y humanidades, otro ejemplo donde hubo una unión de dos orientaciones. Se unió lo que era economía con derecho, y nos da un resultado de también una modificación en la currícula bastante importante en lo que tiene que ver con las horas. Solamente se mantienen las 6 horas de historia, y luego hay modificaciones horarias, algunas materias sumando y otras restando. Artístico se mantiene prácticamente igual, creativo artístico con la misma cantidad de horas y las mismas materias, menos una en particular, que es lenguaje, comunicación y medios audiovisuales, que tiene que ver con la comunicación audiovisual y pasaría a ser una optativa, y ya no está presente acá. Pero mantuvo la cantidad de horas de las materias que ya tenía. Y luego se genera este otro trayecto que se le ha dado el nombre de general, en el cual todas las materias, como pueden ver, están en azul porque obviamente no estaban. Administración de emprendedurismo, historia, matemática, ciudadanía y participación, y territorio y sociedad. También en sexto la opción de tener autonomía curricular y de elegir las materias. Así que bueno, esta es la nueva malla curricular de quinto y sexto de bachillerato, y estos son los cambios. Y como les decía, estuvimos hablando hoy con el consejero Juan Gavito, que nos estuvo hablando sobre las diferencias que hay dentro de los distintos actores de la educación, como los gremios y el CODICEN, por ejemplo, y cómo se va a lograr implementar esto una vez que se lleve a cabo y se determinen los programas. No es que esto haya sido algo artificialmente impuesto o aterrizado en la última sesión porque se iba Robert Silva, sino que efectivamente coincidió, y efectivamente tanto él como nosotros teníamos el deseo de que él lo culminara, pero no fue en absoluto improvisado. Las asambleas técnico-docentes
sí se han pronunciado de manera negativa y crítica, pero no han propuesto alternativas. Yo creo que han desaprovechado una oportunidad dorada, digamos así, para decir, bueno, lo que ustedes proponen está mal, pero nosotros quisiéramos esto otro. Al no decir esto otro, la alternativa es simplemente mantener todo como está, y eso es algo que nosotros no, por lo menos yo no estoy de acuerdo. Pero creo que hay ahí también un error conceptual, y es creer que la consulta implica plegarse a la opinión del consultado. Se me dirá del otro lado, bueno, ¿para qué nos consultan si no nos van a hacer caso, verdad? Pero creo que es un error pensar que la ATD tiene poder de veto, no tiene tal cosa, y que su opinión negativa incida a tal punto que deba paralizar el proceso. Y nos vamos al Hospital de Clínicas, donde se está realizando una jornada de donación de sangre. Y allí está nuestro compañero Juan Aldecoa. Adelante. Así es, Nati, hace un ratito lo adelantamos, se está desarrollando en el Hospital de Clínicas la jornada nocturna de donación de sangre desde las 17 horas y hasta las 22, así que todavía hay gente que puede ir arrimándose a donar sangre, es bien fácil, llegan y se topan aquí con la gente de Clínicas en la sala de espera, donde hay muchísima actividad en este momento, y desde hace varias horas en la tarde nos recibió aquí en el Clínicas el responsable de la unidad de medicina transfuncional, Ismael Rodríguez, a quien le agradecemos este ratito para MBD Noticias, y nos va a contar cómo se viene desarrollando esta jornada ya de varias horas. Ahí está, buenas noches y muchas gracias por estar. Es una jornada exitosa, como todas las jornadas nocturnas que hemos hecho en el Hospital de Clínicas. Hemos cambiado el modelo, nosotros pensamos que la sangre es un bien de la comunidad y nosotros tenemos que salir a la comunidad y no comunidad a nosotros, por eso esta jornada de horario extendido. El Hospital de Clínicas, 1 de cada 10 pacientes que se internan necesitan sangre. Hemos logrado la autosuficiencia, eso es un elemento muy importante, con donación prácticamente 100% voluntaria. En el año pasado cerramos en 5.000 donantes de sangre, de los cuales 4.968 eran donantes voluntarios. En esta jornada la hacemos nocturna porque la gente nos pide jornada nocturna, y entonces eso nos ha permitido ir a la comunidad. Me contaba hace un ratito, doctor, que el mayor porcentaje de donantes, ya desde épocas de pandemia, incluso un poquito antes, es de mujeres. Sí, es verdad. Nosotros cuando nos formamos en esto, realmente teníamos 70-75% de hombres y 24-25% de mujeres. Hoy podemos decir con mucho orgullo que las mujeres han liderado la donación, por lo menos en el Hospital de Clínicas y a nivel nacional, siendo más del 65-70% mujeres las que donan. Con ese logro de la autoeficiencia total del Clínicas con respecto a la sangre, ¿qué es lo que ha traído como logros para el Clínicas y en qué momentos se utilizan de mayor manera? Usted me contaba algunos porcentajes con respecto a accidentes de tránsito y demás. Sí, es verdad. Ustedes deben recordar que cifras internacionales muestran que Uruguay necesitaría 350 bolsas de sangre. La gente a veces no comprende, pero 350 bolsas de sangre no son 350 donantes. En general son 450 por el tema de la entrevista, rechazos, etc. Y eso lleva a el tema de consumo. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud habla de 32 donantes cada 1.000 habitantes. Fíjense que Uruguay llega a los 102.000 donantes al año, por lo tanto estamos en 31 cada 1.000. Es uno de los países de América Latina. Lo que tenemos que cambiar es la modalidad. En Uruguay tenemos principalmente donantes exigidos. Uno va a internarse a un lado y le exigen 2 donantes, 3 donantes, etc. Nosotros queremos cambiar esa plataforma y lo logramos. Nuestro hospital universitario tenía hace algunos años, se le daba la tarjeta de visita si traía 2 donantes de sangre. Bueno, el Hospital de Clínicas ya hace más de 4 años que no exige más tarjeta de visita, los donantes son voluntarios dentro de un programa que asumió la UDELAR, la Universidad de la República, en un programa de UDELAR Dona, que lo empezamos a potenciar durante la pandemia. Recordemos que hay 120.000 uruguayos
convenios entre estudiantes y docentes de la UDELAR y logramos que esos estudiantes y docentes concurrieran a nuestro hospital universitario. Sí, con autosuficiencia, y permite que el hospital de clínicas quede también dentro del sistema de intercambio y vuelva la sangre para la propia comunidad, para el servicio que lo requiera. El consumo de sangre sí es masivo y hay 2 o 3 entidades que son problemáticas y son problemas de salud pública. Entre el 15 y el 18% del consumo de sangre del país se lo llevan los accidentes de tránsito. Yo contaba, hace 20 días ingresó un accidente de tránsito al hospital de clínica, que un paciente en un periodo de 4 horas se llevó el equivalente a 35 donaciones de sangre. Como verán, eso con los pacientes quirúrgicos y los pacientes con cáncer y oncológicos son pacientes que requieren necesidades de sangre. ¿Y por qué es un problema distributivo? Porque muchas veces estamos acostumbrados al famoso día libre de la donación y bueno, ya vemos que el 3, cuando hay un día sándwich, como llamamos, concurren más donantes. Y eso va en detrimento. ¿Y por qué va en detrimento? Como dije anteriormente, necesitamos 400 y normalmente en esos días llegan 1.600 a 1.700 personas a donar a todos los bancos de sangre del país en un producto que es perecedero y que dura 42 días. Bien, Ismael Rodríguez, responsable de la unidad de medicina transfusional, le agradecemos estos minutos con TV Ciudad. Bueno, muchas gracias. Seguimos en estudios, compañeros. Gracias, Juan y equipo, y seguimos en asuntos vinculados a la salud, porque les contamos que en Uruguay hay 17.000 muertes por año de cáncer, que es una patología que está en el segundo lugar justamente en causas de muerte, solo superada por las afecciones cardiovasculares. Estos datos se conocieron porque se conmemoró ayer, 29 de octubre, el Día Nacional de Lucha contra el Cáncer, porque ese día se cumple el aniversario de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Se diagnostican habitualmente unos 17.000 casos de cáncer, que si sacamos los cánceres de piel no melanoma, queda en torno a los 14.000, y una mortalidad de unos 8.000 cánceres por año. Si hablamos en términos de género, en el caso del hombre, el cáncer más incidente es el cáncer de próstata, pero con una alta tasa de curación. Lo sigue el cáncer de pulmón, que son más de 1.000 casos y altamente mortal porque se hace diagnóstico en etapa avanzada, y después le sigue el cáncer de colon vegetal, que está estable en cuanto a incidencia y mortalidad. En el caso de la mujer, el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, con 2.000 casos por año y unas 715 muertes. Lo sigue el cáncer colorectal en incidencia, que es la buena noticia es que viene disminuyendo tanta incidencia y mortalidad. Y lo sigue en tercer lugar el cáncer de pulmón, pero en mortalidad en este quinquenio ya alcanzó el segundo lugar, superando el cáncer colorectal. Rodríguez dijo que el diagnóstico oportuno es fundamental para prevenir. En referencia al cáncer de mama, dijo que si bien la guía indica mamografía luego de los 50 años, dada la incidencia del cáncer de mama en Uruguay entre los 40 y 50 años, se puede indicar su realización en esa etapa. Y la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado estudia el proyecto de ley de participación política paritaria presentado por la senadora nacionalista Gloria Rodríguez. Una delegación de la Red de Mujeres Políticas de Uruguay compareció hoy ante esta comisión para hacer sus aportes y respaldó la iniciativa, aunque se aclaró que no es la ideal. Nosotros tenemos que ver hasta dónde se puede llegar políticamente. O sea, uno puede desear, de acuerdo al derecho comparado, tener paridad por resultados. Por ejemplo, que sean 50% efectivamente mujeres y efectivamente hombres en todos los cargos de representación. Pero eso probablemente no se llegue, y sí interesa sacar el proyecto de Gloria Rodríguez, que por lo menos garantiza la paridad, la paridad vertical, listas en las cuales un hombre y una mujer hombre, y también el tema de la suplencia, que también lo contempla, que es si se va una mujer, entra una mujer.
La Red de Mujeres Políticas de Uruguay presentará sus aportes por escrito. Sus integrantes recurrieron a la comparación entre Uruguay y otros países para graficar el rezago de la participación política femenina. Nuestro país ocupa el triste lugar del 117, creo, en el concierto de los países latinoamericanos en tener una ley paritaria o una convención paritaria, etcétera, etcétera, depende de los sistemas políticos. Y Varones por la Igualdad, que es un colectivo fundado en 2017 en respuesta a la violencia de género, también respalda este proyecto de ley de representación paritaria. Así lo expresaron en su concurrencia al Parlamento. Nos parece un buen proyecto, nos parece un avance, no es obviamente el ideal, pero la paridad es un paso en el camino de la igualdad de los géneros y de sus derechos. De manera que vinimos a dar nuestro apoyo. En realidad el proyecto es una modificación progresiva del proyecto de 2009 de cuotas de una mujer cada 3 cargos. Se aplicaría a todos los cargos electivos, incluso dentro de los partidos. Otro asunto, el senador y precandidato presidencial frente amplista Mario Vergara se reunió con el Comité Central Israelita y con la Embajada de Palestina y este martes lo hará con la Embajada de Israel. El legislador lamentó la postura de Uruguay en la última asamblea de la ONU en la que el país se abstuvo en la votación en la que se aprobó una declaración que pide una tregua humanitaria en Gaza. Son momentos muy tristes, sin duda, en donde nosotros tenemos que transmitir mucha empatía por la pérdida de miles de vidas, tanto palestinos como israelíes, en un contexto hoy de guerra, y de guerra en donde el primer paso cuando hay una guerra siempre es procurar el cese del fuego, antes de empezar a dialogar, a conversar, a buscar salidas. Y bueno, lamentablemente la comunidad internacional hasta el momento no ha sido capaz de imponer un cese al fuego. Lamentamos incluso que el caso de Uruguay, que no acompañara una moción de una tregua humanitaria en Naciones Unidas, pero creemos que esa empatía es fundamental y la escucha de lo que es la situación, en donde obviamente a partir del acto terrorista de Hamás del 7 de octubre, que es repudiable con el ataque a Israel, y lo que es, bueno, dentro del marco del derecho de defensa de Israel que nosotros podemos comprender, creemos que hoy por hoy hay, bueno, que hay que respetar el derecho humanitario internacional, mantener los puentes de diálogo abiertos, tratar de entendernos, aunque no tenemos por qué compartir todas las posiciones. Yo en lo personal no tengo un 100% de coincidencia ni con los planteos del Comité Israelita ni con los planteos de la embajadora de Palestina, ¿verdad? Tengo matices con ambos, tengo diferencias con ambos, pero nuestro rol ahora no es generar bandos, nuestro rol ahora es tender puentes. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Y al escenario de la guerra vamos porque, bueno, Israel ha comenzado con su incursión terrestre muy puntualmente. Hoy anunció la liberación de una de las rehenes, una soldado que estaba en poder de Hamás, pero también anunció la muerte de una de las secuestradas en la fiesta tecno que se realizaba el día del ataque de Hamás, Jani Luk, una alemana que, bueno, se confirmó que está definitivamente muerta. Por otra parte, Hamás publicó un video de rehenes israelíes donde le piden al gobierno de Israel que por favor las libere, y la manera de liberarlos es una tregua humanitaria, algo que descartó de plano el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Así como Estados Unidos no habría aceptado un alto al fuego tras el bombardeo de Pearl Harbor o tras el ataque terrorista del 11 de septiembre, Israel no aceptará un cese de hostilidades con Hamás tras los horrendos atentados del 7 de octubre, aseveró Netanyahu, quien calificó los llamamientos a un alto al fuego como un llamamiento a Israel para que se rinda ante Hamás y para que se rinda ante la barbarie. Eso no pasará, aseguró el primer ministro. Las fuerzas de defensa de Israel señalaron este lunes que continúan expandiendo sus operaciones
operaciones terrestres en Gaza e informaron de la eliminación de 4 altos integrantes del movimiento Hamas y que a través del uso de helicópteros y drones desmantelaron varias células terroristas y destruyeron infraestructura del grupo, que incluye lanzadores de misiles antitanque y otras plataformas de lanzamiento. Las brigadas Al-Qassam, brazo armado de Hamas, publicaron un video en el que aparecen 3 mujeres israelíes tomadas como rehenes, en el que envían un mensaje al primer ministro Netanyahu y al gobierno sionista, donde una mujer dijo que se encuentran en cautiverio durante 23 días y que se suponía que iba a haber un alto al fuego donde todos serían liberados, video que fue catalogado por Israel como una propaganda psicológica cruel. Naciones Unidas advirtió hoy por los bombardeos israelíes en torno a 3 hospitales del enclave con miles de refugiados e insistió en que los 10 hospitales aún operativos en Gaza han recibido repetidas órdenes de evacuación en los últimos días, donde se refugian unos 117.000 desplazados internos junto a los miles de pacientes y que sería imposible hacerlo sin que la vida de las personas más afectadas corra peligro. Si algo le faltaba al escenario argentino pre-balotage que se va a desarrollar el 19 de noviembre es la escasez de combustible que está afectando a todo el país. El ministro de Economía, Sergio Massa, también candidato presidencial, defendió la política energética del gobierno y advirtió a las petroleras que dejen de especular porque si no van a prohibir las importaciones a partir de mañana. La escasez de combustible sigue provocando largas filas frente a los surtidores de nafta de todo el país y la falta de gasoil en el interior puede llegar a complicar el transporte y la siembra de los cultivos de verano como la soja y el maíz. La situación se originó por el atraso de los precios locales con los internacionales que rondan un 40% y la falta de dólares en las reservas complicando las importaciones. En este sentido, la estatal YPF, que lidera con más del 55% del mercado, contagió su escasez al resto de las compañías que enfrentaron una demanda inusual. El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa denunció maniobras de especulación que a su juicio llevaron a la actual situación de desabastecimiento, ya que afirmó que antes de la primera vuelta de la elección presidencial muchos guardaron combustible porque especularon con una devaluación y de que se vencía el periodo de congelamiento y habría aumentos de entre 20 y 40%. Massa dijo en Tucumán, donde participaba de la asunción del gobernador Osvaldo Jaldo, que hay empresas en el sector que hacen valer su potencia económica. Para que quede claro, si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación, porque primero el petróleo argentino es para los argentinos. El gobierno colombiano de Gustavo Petro sufrió un duro revés en las elecciones llevadas a cabo en la pasada jornada, elecciones que, elegían justamente gobernadores, alcaldes y diputados y perdió en las principales ciudades, lo que es, de alguna manera leído por parte de los analistas como un voto castigo al gobierno de Petro que ha tenido muchos problemas de corrupción dentro de su propia familia, con una situación muy puntual con su hijo, también en alguna medida el fracaso que ha tenido en su intento de lograr la pacificación con los grupos armados y la violencia creciente que vive el país. Felicito a todos los gobernantes y representantes electos en el día de hoy. Trabajaremos para articular sus propuestas de campaña y que podamos construir en común un país que combata la corrupción, la injusticia y le haga frente a la crisis del cambio climático. Las elecciones locales y regionales de este domingo en Colombia dibujaron un nuevo mapa político del país y dieron un llamado de atención al presidente Gustavo Petro, cuyo candidato sufrió una apabullante derrota en la disputa de la alcaldía de Bogotá, ciudad que él mismo gobernó y que ha sido su plaza fuerte. Casi 39 millones de personas estaban habilitadas para elegir gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y otras autoridades locales, y con un 55% de participación, las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla quedaron en manos de opositores o candidatos desligados del gobierno de Petro. En la capital colombiana, el ex senador Carlos Fernando Galán del Nuevo Liberalismo, partido fundado por su padre Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado por la mafia del narcotráfico en 1989 cuando era favorito para ganar la presidencia de Colombia, se impuso con holgura y sin necesidad de ir a una segunda vuelta.
En el poder desde agosto del 2022 y con una desaprobación del 60%, según la más reciente encuesta de Invamer, Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia del país, recibió lo que se denomina un castigo en las urnas, con un trasfondo de escándalos de corrupción que rodean a su familia, dificultades para acordar la paz con los grupos armados y la creciente violencia que no ha podido controlar hasta el momento. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Uruguay para contarles que un integrante del colectivo de derechos humanos La Casa de Óscar recibió una amenaza en la puerta de su domicilio y por eso la organización a la que pertenece presentó una denuncia penal. Activistas vinculan este hecho a la iniciativa de crear un sitio de memoria en el cuartel de San Ramón. La Casa de Óscar es un centro cultural de la localidad de San Ramón que trabaja en teatro, música y arte con enfoque en derechos humanos. Este año está trabajando sobre los 50 años del golpe de Estado y en ese marco se solicitó declarar al cuartel de San Ramón como sitio de memoria. Los integrantes del colectivo consideran que la amenaza está vinculada a la inquietud que generó este pedido en parte de la localidad. El sábado de este fin de semana, como colectivo recibimos una amenaza, una bolsa de huesos en la casa de una de nuestras integrantes, con una nota que decía: acá están los huesos, no en los cuarteles, y en el reverso de la nota sigan buscando, firmaba la JUP. Bueno, creemos que esta es una amenaza justamente por el trabajo que venimos haciendo en San Ramón, y un amedrentamiento para no continuar justamente con este trabajo. Nos parece extremadamente violento y sumamente grave por lo fascista del mensaje, por lo simbólico del mensaje, y bueno, ya quedaron las denuncias correspondientes hechas. El pasado 28 de agosto, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria decidió colocar una placa recordatoria en el grupo número 4 de artillería en San Ramón. La decisión se fundamentó en que entre 1968 y 1985 ese cuartel funcionó como centro de detención y torturas y como centro organizativo de la represión en todo el departamento de Canelones. Ahora información de último momento. Acaba de publicar en su cuenta de la red social X el periodista Eduardo Preve que robaron en el juzgado de familia en el que mañana se va a celebrar la audiencia entre Romina Celeste Papazo, militante del Partido Nacional, y el periodista Ignacio Álvarez. También allí, en esa sede, está el expediente por la denuncia por presunta violencia doméstica presentada por una expareja del diputado cabildante Martín Sodano, contra el diputado precisamente. Según publicó Preve, se llevaron pendrives y material del sistema de grabación. Y el Poder Judicial emitió un comunicado que llegó hace minutos en donde dice: se produjo un hurto esta madrugada en juzgados de familia especializados. En horas de la madrugada, a la hora 4, se produjo el ingreso de una o varias personas extrañas a la oficina de los juzgados letrados de familia especializados de primero, segundo y quinto turno ubicadas en el edificio de la calle Rondó 1726. La maniobra, continúa el comunicado, se perpetró mediante el forzamiento de las rejas de la ventana que da la habitación que se utiliza como guardería y como resultado de estas acciones se verificó un gran desorden con destrucción de mobiliario y la apropiación de materiales de oficina. La Suprema Corte de Justicia dispuso como primeras y más urgentes medidas que la Intendencia del Centro de Justicia de Familia informe sobre el funcionamiento de las cámaras videograbadoras que existen en el lugar, que la empresa de seguridad contratada para vigilar el edificio aporte su versión sobre estos acontecimientos. Ahora cambiamos de tema, les contamos que el 28 de noviembre se va a correr la 28ª edición de la carrera San Felipe y Santiago, que anualmente se desarrolla aquí en Montevideo. Va a comenzar en el Hotel Sofitel, ¿no?, en Carrasco, y finalizará en el cartel de Montevideo, ubicado en la Exona Quibón. Se espera que participen unas 4.000 personas y las inscripciones pueden hacerse a través de Ticantel.
Esperamos, como tú decías recién, unos 4.000 atletas. Es la edición número 28 de esta carrera que bien llamada es la carrera de tu ciudad, porque es la carrera más antigua y más tradicional. Es una carrera que moviliza mucho a los uruguayos, que se corre por la Rambla de Montevideo. Y bueno, estamos muy contentos preparando todo. Y hasta el mismo día de la carrera te puedes inscribir y la entrega de kits es el 15, 16, 17 en el MAM y hasta el mediodía del día de la carrera también. Es un trabajo que tiene mucho tiempo y también tiene una vinculación de la Secretaría de Deporte, y desde la administración anterior esa secretaría está en la División de Desarrollo Municipal y Participación. También es la búsqueda de promover una cantidad de políticas que la Intendencia de Montevideo desarrolla. Vos hablabas también del cupo para personas con discapacidad. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? El tratar que esta carrera cada vez tenga la mayor y amplia participación posible. Ya casi de salida les contamos que el temporal de las últimas horas motivó una cantidad de intervenciones de la Dirección Nacional de Bomberos. Hubo 42 llamadas por distintas situaciones de urgencia al 911 y se constataron caídas de arbolado, de árboles quiero decir, de columnas y también voladuras de techos. En el caso de Montevideo, según lo informado por el coordinador del centro, coordinador de emergencias departamentales, el SECOED, hasta la hora 15 de este lunes se recibieron un total de 98 solicitudes de asistencia. Por ahora no se han reportado rutas nacionales cortadas y el Aeropuerto Internacional de Carrasco permanece operativo. La principal afectación en el país de este temporal fue en el suministro de energía. Autoridades de UTE informaron que permanecen 14.500 clientes sin servicio. En tanto, la situación en el litoral norte del país sigue estable y bajo control, luego, como lo fuimos informando ya la semana pasada, de varios días de inundación. Sí, continúa descendiendo el nivel del río Uruguay en los departamentos de Artigas, Salto y aumentó mínimamente en Paysandú. Actualmente, atención, permanecen desplazadas 2.101 personas. De ese total, 156 son de Artigas, 619 de Salto y 1.326 de Paysandú. Y ahora repasamos el pronóstico del tiempo. Exacto, el pronóstico para los próximos días no son tan tremendas las perspectivas como lo fueron en días anteriores. Mañana martes 31 de octubre en la zona metropolitana va a estar algo nuboso, aunque quizás haya alguna probabilidad de lluvia en algún momento. Y eso efectivamente se va a dar mañana, las extremas 11 la mínima, 18 la máxima para el martes. El miércoles, lo que mencionaba recién Natalia, se profundiza. Noviembre empezará con cielo cubierto y probables precipitaciones y tormentas en capital y cercanías. Para ese día, mínima 11 grados, máxima 16. Y el jueves 2 de noviembre, similar pronóstico, se espera alguna lluvia mucho más leve que la de esta madrugada, una mínima de 12 grados y una máxima de 18. Y hemos llegado al final, tiempo de la caminata que nos lleva al rinconcito desde el cual habitualmente les decimos a quedarse, que viene el lado B. Y después la letra chica, así que los esperamos nosotros para reencontrarnos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen bien.